Muchas gracias a CropLife y a la organización por la invitación. Tengo el honor de que esta es mi segunda vez que estoy en un foro de CropLife hablando de este tema, así que me siento un poco que estoy como en una rendición de cuentas de lo que en el 2012 anuncié que íbamos a hacer y ahora les estoy contando cómo nos fue. Así que muchas gracias nuevamente. Bueno, nosotros tenemos, creo que esto aplica a muchos de los países de la región, que producir más alimentos, queremos y tenemos que producir más alimentos, pero en escenarios como más complicados, minimizando la afectación al ambiente y a su vez con el tema de estar adaptándonos a lo que es el cambio y la variabilidad al cambio y variabilidad climática. Entonces es un desafío muy grande. Queremos producir más, tenemos que producir más, pero con restricciones que nos llevan a tener que ordenarnos un poco en la producción. Esto es lo que hoy hablaba, los números de la Argentina, bueno, Uruguay, es el mismo escenario, pero un poco de menos veces las cosas que la Argentina tiene que hacer o quiere hacer. Nosotros somos 3 millones de habitantes, producimos alimentos para 28 millones de habitantes y queremos producir alimentos para 50 millones de habitantes. Así que bueno, corremos todo en una línea de tamaño, pero es un poco los desafíos que queremos y tenemos los países de la región. ¿Cuáles son los ejes estratégicos del Ministerio? Yo vengo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bueno, ahí están los 5 ejes estratégicos: promoción de la competitividad y la inserción internacional. Hoy el secretario del Ministerio hablaba de eso como un eje estratégico también del Ministerio aquí. La intensificación sostenible y cuidado del ambiente. Intensificación sostenible es eso, producir más, cuidando el ambiente, pero producir más. No queremos que la agricultura pare, no somos enemigos de la agricultura, no somos enemigos de la soja, al contrario. Cuanto más agricultura, más soja y más producción tenga el país, a todos nos va a ir mejor. Adaptación al sistema de producción de los sistemas al cambio climático. El desarrollo rural, la inclusión de la agricultura familiar en las cadenas de valor, eso es otro eje estratégico, y todo lo que es fortalecimiento y articulación institucional. No podemos hacer las cosas solos, y hablamos de articulación con otros ministerios, con otras personas y unidades del sector público y con el sector privado. Y en el caso de lo que nos pusimos a trabajar en el año 2010 fue en la unidad, o sea, en el ítem 2 del eje estratégico, y básicamente nos focalizamos en el control de la erosión hídrica. ¿Por qué la erosión hídrica? Bueno, es el problema ambiental más importante asociado a la producción agropecuaria que tiene el Uruguay. Y es el menos, calculo que les pasará también aquí, es como que es el que menos se habla, porque incluso las organizaciones ambientales, el tema de los agroquímicos, los transgénicos, y en realidad no son los temas que están en la sangre de la sociedad civil los que realmente a veces son los impactos más importantes. En el Uruguay es la erosión y es la erosión hídrica. Y además el efecto sobre el suelo, que se erosiona porque pierde productividad, pero también todos los sitios del paisaje en donde se exportan los sedimentos, porque estos sedimentos pueden viajar con una molécula de un producto o pueden viajar con un fósforo asociado. Entonces también, cuidando la erosión, también se cuida los cursos de agua. Bueno, esto es lo que acabo de decir. ¿Cómo hemos trabajado? En el año 2010 dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer esta política de los planes de uso y manejo del suelo. ¿Cómo la implementamos? ¿Cómo la desarrollamos? Primero, la ciencia es nuestro aliado. Yo a veces he ido, cuando estaba en facultad, trabajando en facultad, algunos congresos de la Sociedad de la Ciencia del Suelo, latinoamericana o uruguaya o acá, y como que desde el lado de la ciencia se sienten que a veces la política no se basa en los conocimientos que la ciencia aporta. Para nuestro caso, y hoy se manejó en alguna de las exposiciones, es clave. A ciencia cierta, como decimos, me gusta decir a mí, controlamos la erosión porque sabemos a ciencia cierta que con estas tecnologías se controla. Entonces,
Es permanente el vínculo con la facultad, con el INEA, para ser demandantes de conocimiento y a su vez que nos provean el conocimiento. El profesional, el agrónomo, es otro pilar trabajar con ellos. Un ministerio con sus 20, 30 técnicos o X no puede ser el responsable de las buenas prácticas, el buen manejo. Eso tiene que estar en la sangre del agrónomo. El cuidar el ambiente para un agrónomo tiene que ser gran parte de su formación y lo tiene que tener internalizado y tiene que ser aliado para el cuidado del ambiente. Y luego los productores y las empresas. Nosotros estuvimos 3 años trabajando con ellos, dando nuestra propuesta de cómo nos parecía que había que trabajar, recibiendo recomendaciones, recibiendo ideas y en lo que a mí me gusta llamar la construcción colectiva. La política de suelos en el Uruguay se construyó colectivamente, con el ministerio, con los actores privados. Bueno, esto es simplemente la parte de abajo para mostrar que lo que dice la ley es un artículo en el año 2008 que dice que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca exigirá un plan de uso y manejo responsable del suelo que tenga en cuenta los suelos del predio, las prácticas de manejo, la secuencia de cultivo y la erosión tolerable. Eso dice la ley del 2008, quedó ahí y cuando yo empiezo a trabajar en el Ministerio del 2010, el ministro me dice, implementa esto. Y ahí empezamos a trabajar en el marco de lo que dije anteriormente, con los destinatarios de la política, con los destinatarios de las normas y con los ejecutores de la agronomía en el campo, que son los profesionales. ¿Qué es un plan de uso? Hicimos los planes de uso y manejo de suelo, que es como los conocemos hoy. No les pusimos una sigla porque le decimos los planes de uso. No le hemos encontrado una sigla amigable, así que le decimos los planes de uso. Seguimos diciendo. Es una secuencia de cultivos, es una rotación, en realidad, que es o cultivos y pasturas de una rotación planificada en una unidad de uso y manejo que en realidad es un suelo que tiene una pendiente y que recibe tanta lluvia. El objetivo es el uso del suelo por su capacidad de uso. O sea, el que manda, qué es lo que hay que hacer, es el suelo. Y lo que hace el agrónomo es, en esa unidad, en ese campo, en esa chacra, en ese lote, corre un modelo que es la ecuación universal de pérdida de suelo. Ese modelo estima la erosión potencial de esa rotación y solo puede dar por válido el plan cuando esa erosión es menor a la que tolera el sistema. Y el productor lo presenta en el ministerio. El ministerio no lo aprueba ni desaprueba, lo da por válido porque la garantía de que está bien hecho el plan la pone el ingeniero agrónomo. Eso que se ve ahí es un plan, en realidad son 3 planes de uso, hay uno en amarillo, otro en lila y otro en naranja. Lo que hace el agrónomo es dibujar en el Google Earth o una aplicación similar, dibuja el polígono de la chacra que va a plantar y sobre cada polígono de esos, o uno más grande o más chico, este es un ejemplo, dice el plan de uso de suelo que va a tener cada uno. Entonces, el ministerio lo que cuenta es una capa de información, un shapefile, donde tiene toda la agricultura del Uruguay planificada hacia adelante. Lo presenta un ingeniero agrónomo que se acredita en el ministerio, va a la facultad del agrónomo y da una prueba, y la facultad nos pasa a nosotros el listado de los agrónomos que pasan la prueba. O sea, nosotros no sabemos quién se anota y pierde, no sabemos cuánto se anota, sino que la facultad nos va pasando a nosotros la nómina de agrónomos acreditados para presentar los planes. Nosotros la publicamos incluso en nuestra página. Hoy hay 588 agrónomos acreditados. Los mismos 3 años que usamos para armar la política con los productores y con las empresas, la usamos con la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay y con la facultad para el sistema de acreditación. Fue una cosa acordada entre los 3. Hay dos periodos en el año de pruebas y también para presentar estos planes. Y el agrónomo es la garantía para nosotros que el plan está bien hecho.
¿Por qué la ecuación universal de pérdida de suelo? Porque está validada y calibrada para Uruguay con 40 años de investigación. Y esta la saqué de la presentación que hice en el 2012 en Punta del Este, en este mismo evento. Ahí está la carátula y la fecha. Y en el mapa de la izquierda mía, la derecha de ustedes, cada uno de esos alfileres eran los planes que estábamos trabajando en el área piloto. Ahí eran 25.000 hectáreas y 2% del área agrícola del país y el 60% de las empresas, y cada uno de esos pinchos era un plan que estábamos trabajando para ajustar las herramientas. Y ahí abajo está un reconocimiento que CropLife le dio ese día al Ministerio por la política de planes de uso. Y esto es hoy. Eso verde que está pintado, no sé si bien, es la agricultura del Uruguay, que está trazada en definitiva, está identificada y está dibujada y georreferenciada. Tenemos 1.470.000 hectáreas con planes presentados, de un escenario de 1,5 millones, o sea que toda la agricultura del Uruguay, todos los agricultores y las empresas del Uruguay presentaron sus planes. Y es un 98% del área agrícola que tiene los planes. Y esto es un ejemplo, de ahí sale la evolución de los cultivos. En términos generales, bajó un poco el área de soja, pero básicamente lo que ocurrió fue aumentar las áreas de invierno, las áreas de trigo y cebada, aumentaron las áreas de cultivo de cobertura y aumentaron las praderas asociadas a la agricultura, que pasaron de 50.000 hectáreas a 200.000 hectáreas. Voy rápido porque estoy media mal de tiempo. Se fiscaliza y monitorea en 3 niveles, si el plan se presentó y se cumple, y si el plan está bien realizado. En el punto 3 la fiscalizamos a los agrónomos en realidad. Lo que usamos es imágenes satelitales, donde está la agricultura abajo y arriba le ponemos la capa con los planes. Entonces, donde hay agricultura y no hay plan, ahí vamos al campo y nos fijamos qué es, si es un plan que no se presentó. En el caso de los cumplimientos, lo ordenamos también, porque el escenario nuestro de fiscalización en verano es el plan que correspondía a soja se va a cumplir, el plan que correspondía a sorgo o el plan que correspondía a pradera es el que capaz que no se cumple, entonces vamos y fiscalizamos esos planes, que son 200.000 hectáreas, entre 200 y 300.000 hectáreas, que corresponde a no soja, y entonces uno se va y mira esos planes. Fiscalizamos el 60% el verano pasado, el 96% de la cuenca del Santa Lucía, que es una cuenca que ahora vamos a empezar los planes para el sector lechero, y hay un incumplimiento del 4% de los planes. Y bueno, también se presentaron cosas de estas hoy. Todo esto lo hacemos con TICs aplicadas, ¿no? Tenemos visualizador de mapas, esas tablets, los agrónomos nuestros van al campo y ahí donde se paran, les baja el padronario de catastro, les baja el plan presentado y ahí parados, ahí saben qué cultivo tienen que estar viendo en ese momento. Incluso sacan fotos y lo mandan al ministerio para tratar de ir calibrando mejor las imágenes, que hoy las imágenes, la tecnología disponible hoy no te diferencia los cultivos. Y usamos y vamos teniendo un plan, digamos, base de datos con toda esta información. Bueno, los técnicos también, hemos revisado un plan por técnico para empezar, o sea, todos los técnicos tienen al menos uno de sus planes revisados. Hay de todo. Trabajos excelentes y otros no tanto, así que estamos iniciando un periodo con la Asociación de Ingenieros Agrónomos y con la facultad para ver cómo vamos a manejar estos temas. En la ley de presupuesto nosotros pusimos un artículo para que el compromiso del agrónomo que elabore el plan sea realmente el cuidado del suelo como su primer objetivo, más allá de lo que se le requiere hacer. Hay que trabajar mucho con los agrónomos, así que bueno. Y ahora estamos empezando los planes lechería sostenible. En la cuenca de Santa Lucía, es una cuenca donde está el 50% de la lechería del país, en un momento además complicado para el sector lechero. El 70% de los uruguayos toman agua de esa cuenca de fuente y estamos empezando los planes de uso y manejo de suelos para el sector lechero, pero que además de la rotación de cultivos, el sistema de laboreo y demás,
vamos a manejar los esquemas de fertilización. Me están dando todo tipo de mensajes de acá de que se me acabó el tiempo, así que voy a apurarme, pero ya es la última. Alguna reflexión, esto es compartiendo cosas. Primero, yo vengo de la universidad, capitalizar 50 años de investigación en el país. El país tiene el experimento de larga duración más largo de Latinoamérica y uno de los más largos del mundo, que es en la línea La Estanzuela, que antes era el Ministerio, y que tiene más de 50 años. Ahí se genera información que hoy nos hace que podamos estar aplicando estas cosas. Un sistema de gestión e información para gestionar los recursos naturales productivos. Tenemos mapeada la agricultura, dibujada en polígonos. Sabemos, hemos estado con el Instituto de Logística dando la información que están programando arreglos de caminería, las empresas de semilleros, le hemos mandado la información a Monsanto, no individualizada, pero sí en lo general, cuánto trigo se piensa hacer, cuántas semillas, al INASE para ver semillas que se van a necesitar de coberturas, en fin, información que además se puede usar para otras cosas. Quiero destacar el compromiso y el involucramiento del sector privado en general, las empresas, la fase piloto, las empresas grandes del Uruguay, todas acompañaron desde el primer momento y realmente se comprometieron e involucraron y apoyaron. Y creo que si eso no hubiera estado, ese 98% tampoco. Y bueno, y después estos temas que también a la larga podrá ser utilizado para agregarle valor ambiental a nuestros productos. Como tenemos hoy la trazabilidad en la carne que nos permite acceder a algunos mercados, bueno, capaz que le podemos poner algún sello de lechería sin exportación de fósforo o de soja sin erosión o con mínima erosión, en fin. Temas que pueden, como la trazabilidad que no se hizo para mejorar los precios de la carne uruguaya, pero hoy se está utilizando y sirviendo para eso. Muchas gracias, disculpe que fue muy rápido y estamos a la